Cuentos originales de los hermanos Grimm. Tomo 2. El pobre y el rico. Hace ya mucho tiempo, cuando Dios andaba todavía por la tierra entre los hombres, sucedió que una tarde estaba cansado y la noche le sorprendió antes de que pudiera llegar a una posada. En el camino había ante él 2 casas, una enfrente de otra. La una era grande y hermosa, y la otra pequeña y pobre. La grande pertenecía a un rico, y la pequeña a un pobre. Entonces pensó Dios nuestro Señor: al rico no le causaré ninguna molestia. Iré a pasar la noche a su casa. El rico oyó llamar a su puerta. Abrió la ventana y preguntó al forastero qué es lo que buscaba. Señor, contestó, busco alojamiento para esta noche. Mico miró al peregrino de los pies a la cabeza y, como Dios llevaba unas vestiduras sencillas y no tenía aspecto de llevar mucho dinero en el bolsillo, meneó la cabeza y dijo: no me queda sitio. Tengo los salones llenos de hierbas y semillas. Si tuviera que alojar a todos los que llaman a mi puerta, ya podía coger yo mismo el cayado de pobre en la mano. Buscaos arreglo en alguna otra parte. Con esto cerró su ventana y a Dios le dejó plantado. Así pues, Dios se dio la vuelta y fue a la casa de enfrente. Apenas había llamado, ya estaba el pobre abriendo su pestillo y pidiéndole al peregrino que entrara. Quedaos esta noche en mi casa, dijo. Está oscuro y no podréis seguir vuestro camino. Esto le gustó a Dios y entró. La mujer del pobre le dio la mano y la bienvenida, diciéndole que se pusiera cómodo y a gusto, que no tenían mucho que ofrecer, pero que lo que allí había se lo ofrecían encantados. Puso patatas al fuego y, mientras se cocían, ordeñó a la vaca para tener un poco de leche. Cuando estuvo puesta la mesa, Dios se sentó y comió con ellos y le supo bien la comida, pues veía caras felices. Después de haber comido, al llegar la hora de acostarse, llamó la mujer aparte al marido y le dijo: mira, querido marido, esta noche nos haremos una cama de paja para que el pobre peregrino se eche en nuestra cama y pueda descansar bien. Ha estado todo el día andando y estará cansado. La ofreceré con mucho gusto, contestó él. Se acercó a Dios y le pidió que, si era de su agrado, podía acostarse en su cama para que pudiera estirar bien sus huesos. Dios no quería quitarles a los 2 viejos la cama, pero no se dieron hasta que éste lo hizo y se acostó en su cama. Ellos se hicieron una cama de paja en el suelo. A la mañana siguiente se levantaron antes de amanecer y le hicieron al huésped un desayuno tan bueno como les fue posible. Cuando el sol se asomaba ya por la ventana, Dios se levantó, comió con ellos y luego quiso proseguir su camino. Estando ya en la puerta, se volvió y dijo: ya que habéis sido tan piadosos y compasivos, pedid 3 cosas, que yo os las concederé. El viejo habló así: no deseo más que la salvación eterna y que, mientras vivamos, estemos los 2 sanos y tengamos el pan necesario de cada día. En tercer lugar, no sé qué desear. Dijo Dios: ¿no quieres una casa nueva en lugar de la vieja? Y sí, dijo el hombre. Si es posible, me gustaría.
El Señor le concedió sus deseos y transformó su vieja casa en una nueva. Los bendijo de nuevo y partió. Ya era completamente de día cuando el rico se levantó. Se asomó a la ventana y vio enfrente una casa nueva y limpia, de ladrillos rojos, donde antes había una humilde cabaña. Asombrado, abrió los ojos de par en par, llamó a su mujer y dijo: «A ver qué ha pasado». Todavía ayer por la noche estaba ahí la cabaña vieja y miserable, y hoy hay una hermosa casa nueva. Corre enfrente y entérate de cómo ha ocurrido. La mujer fue y preguntó a los pobres. Él le contó: ayer por la noche vino un caminante que buscaba alojamiento para pasar la noche y hoy por la mañana, al despedirse, nos ha concedido 3 deseos: la salvación eterna, la salud en esta vida y el pan nuestro de cada día y, finalmente, en lugar de nuestra vieja cabaña, esta hermosa casa nueva. La mujer del rico regresó rápidamente y le contó a su marido cómo había sucedido. El hombre dijo: «Me daría de bofetadas y me apalearía. De haberlo sabido yo. El extranjero estuvo antes aquí y quiso pasar la noche en nuestra casa, pero yo lo rechacé». «Date prisa», dijo la mujer, «y sube al caballo. Todavía alcanzarás hambre y luego harás que te conceda los 3 deseos». El rico siguió su consejo, montó a caballo y alcanzó a Dios. Le habló de una manera amable y educada y le pidió que no le tomara a mal el no haberle dejado entrar en su casa inmediatamente, que había estado buscando la llave de la puerta y, mientras tanto, él se había ido. Cuando volviera, podría quedarse en su casa. «Sí», dijo Dios. «Cuando vuelva, así lo haré». Entonces preguntó el rico si no podía también él formular 3 deseos como su vecino. Dijo Dios: «Naturalmente que podía, pero no eran buenos para él y hubiera sido mejor que no pidiera nada». El rico pensó buscar algo que pudiera hacerle feliz, ya que ahora sabía que le sería concedido. Dios dijo: «Vuelve a casa, y los 3 deseos que tengas te serán concedidos». Ahora que ya tenía el rico lo que había pedido, cabalgó de vuelta a casa y empezó a reflexionar en lo que podía desear. Estando así pensando, dejó caer las riendas y el caballo comenzó a saltar de tal manera que cada vez se veía más interrumpido en sus pensamientos y no se podía concentrar. Le dio unas palmaditas en el cuello y le dijo: «Tranquilo, líese», pero el caballo seguía saltando. Entonces se enfadó y gritó impaciente: «Me gustaría que te rompieras el cuello». Apenas había dicho esta frase, ¡clump!, se cayó a tierra y el caballo quedó muerto y sin moverse. Con esto se había cumplido el primer deseo, pero, como era de naturaleza avara, no quiso dejar tirada la silla de montar. La cortó y se la colgó en la espalda y tuvo que seguir a pie. «Todavía te quedan 2 deseos», pensó. Consolándose, iba lentamente por la arena y quemaba el sol a mediodía. Tenía mucho calor, estaba de mal humor. La silla le pesaba en la espalda y tampoco se le ocurría lo que podía desear. «Aunque desee todos los reinos y riquezas de este mundo», se dijo, «luego se me ocurrirán toda clase de cosas nuevas, esto y aquello. Ya lo sé, pero lo haré de tal forma que no me quede nada por desear». Suspiró y dijo: «Sí, si yo fuera un campesino bávaro que pudiera también formular 3 deseos. Sabría lo que querría. En primer lugar, mucha cerveza.
En segundo lugar, tanta cerveza como pudiera beber. Y en tercer lugar, todavía más cerveza. A veces creía que ya lo tenía, pero luego le parecía demasiado poco. Entonces le vino a la mente lo bien que estaría su mujer en casa, en una habitación fresquita y disfrutando de la vida. Este pensamiento lo puso de mal humor y, sin darse cuenta, dijo: me gustaría que estuviera en casa sentada en la silla de montar y que no se pudiera bajar, en vez de tener que cargar yo con ella. Nada más pronunciar estas palabras desapareció de su espalda la silla de montar. Él se dio cuenta de que el segundo deseo se había cumplido ya. En ese momento sintió verdaderamente mucho calor. Comenzó a correr para sentarse en casa totalmente solo en su habitación y pensar en algo grande como último deseo. Pero cuando llegó y abrió la puerta de la habitación, su mujer estaba sentada en la silla sin poder bajarse, lamentándose y gritando. Entonces él dijo: tranquilízate, yo desearé para ti todas las riquezas del mundo. Sigue sentada. Ella lo insultó llamándole burro y dijo: ¿de qué me sirven a mí todas las riquezas de la tierra estando aquí sentada? Tú, que has hecho que me vea en esta situación, bájame de aquí. Quieras que no, tuvo que utilizar el tercer deseo para que ella se librara de la silla y pudiera bajarse de ella. El tercer deseo se cumplió. En conclusión, de ellos no obtuvo más que disgustos, cansancio, insultos y un caballo perdido. Los pobres, sin embargo, vivieron felices, tranquilos y piadosos hasta el bienaventurado fin de sus días.